Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a No Dormirás Más. Como siempre, es un gusto saludarles. Hoy tengo un relato excelente, muy aterrador, que me hizo favor de mandar una suscriptora a la que llamaremos, Josefina. Si tienes chance, prepárate un cafecito. El intro va a estar un poco largo, pero es una historia que tiene suspenso, terror, drama y de todo lo que te puedes imaginar y que es totalmente real. Así que comencemos. Te voy a recomendar que te pongas audífonos porque los efectos de sonido de este video van a estar espectaculares. Doña Josefina se mudó a un lugar que se llama el Cerro del Gato, que está en Tonalá, en Jalisco, Tlaquepaque, ahí en cerca de esos dos municipios. Lo que tiene este cerro es que está lleno de leyendas sobre brujería y cosas aterradoras. De hecho, ella me comenta que estaba viviendo más o menos hacia medio cerro y un poquito más hacia arriba hay un altar a la Santa Muerte que algunas personas que se dedican a algunas cosas no muy legales van a dejar ofrendas, y entre ellos hay cuerpos, veladoras, flores, cráneos, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, la señora se va ahí porque hay un momento en donde una persona que se llama Martín empieza a descontar los terrenos. Él era dueño en ejidal, es decir, que no tenía escrituración, y empieza a dar barato sus terrenos. Entonces ella se va ahí y se va con un señor, o hay un señor que es vecino que tiene un terreno ahí con ella, al cual vamos a llamar Gabriel. Este vecino, el señor Gabriel, lo que tenía de peculiar y por lo que empezaron a hacer amistad es que porque el señor se dedicaba a la construcción, era albañil. Entonces se fue ahí la señora y construyó, con ayuda del señor Gabriel, algunos lugares para poderse quedar a vivir, que aunque su techo era de lámina, me comenta que era bastante cómodo estar ahí, además de que pues se encontraba en contacto con la naturaleza, había muy poca contaminación. Aunque había poca gente, la mayoría de ellos se apoyaban entre ellos porque eran gente que tenían pocos recursos y que sabían lo que era pasar hambres, entonces entre ellos se echaban la mano. Don Gabriel estaba ahí con su esposa y sus 3 niñas. El defecto que tenía don Gabriel es que le gustaba mucho el trago, y entonces su esposa y sus niñas ya estaban cansados de eso y un día decidieron irse. En el inter de que doña Josefina y don Gabriel empiezan a hacer amistad, resulta que el señor que les vendió, Martín, fallece. Entonces no termina de hacer los papeleos porque estaban pagando en abonos, y los hijos deciden que es un buen momento para hacer una tranza, y entonces empiezan a revender los terrenos que ya habían vendido. Tanto doña Josefina como don Gabriel constantemente estaban siendo visitados por personas a las que ya les habían ofrecido o incluso que ya habían vuelto a comprar el terreno, obviamente haciendo fraude y delitos los hijos, diciendo que eran los dueños y que podían revender. Llega un punto en el que, bueno, ya tanto doña Josefina como don Gabriel casi terminaban de pagar, pero los familiares del señor, el que era el dueño, Martín, que falleció, querían más. Entonces empezaron a pedir que desalojaran el lugar porque iban a volver a vender, cosa que era ya totalmente ilegal. Van con los jefes de la mesa de comunal, que son los que tienen el acuerdo, y para expresar su inconformidad de que les están queriendo desalojar de un terreno que habían estado pagando en abonos y que por ley era suyo. Entonces, al parecer había tratos ahí con los de la mesa ejidal y los hijos de este señor Martín, y les estaban pasando una lana. El caso es que les dijeron que, bueno, que los papeles que tenían no tenían validez, y menos porque el señor Martín ya no vivía y no les había firmado la cesión de los derechos de los terrenos, entonces que tenían que salirse porque ya habían comprado otras personas. Unas de las personas que le compraron a Gabriel o que volvieron a comprar el terreno resultaron ser personas, digamos, con pocos escrúpulos. Entonces empezaron a acosarlos para que dejaran el terreno porque querían hacer una construcción ahí, una especie de jardín para eventos. Entonces, como don Gabriel no tenía a dónde irse y pues ya estaba solo, les dijo: no, pues no me voy a ir. Y él tenía algunas paredes ya que él había construido, y
el techo de lámina y cartón, algunas paredes también eran de madera, por lo que un día simplemente estos señores decidieron que la mejor forma de deshacerse de él era prenderle fuego a su casa con don Gabriel dentro. Y efectivamente estas personas sin escrúpulos le prendieron fuego, y pese a que a doña Josefina junto con otros vecinos intentaron apagar el fuego y sofocar las llamas para poder salvar la vida de don Gabriel, no lo lograron y el señor pereció ahí quemado vivo. Aparentemente él no pudo salir porque estaba bastante alcoholizado. Sintieron ellos que ya tenían la cancha libre y se metieron allí, y doña Josefina estaba muy molesta porque se habían metido por lo que habían hecho y que las autoridades, ni la comuna de los ejidatarios, ni la policía podía hacer nada porque la señora esposa de don Gabriel ni sus hijos no se sabía dónde se habían ido. Entonces ellos pues decidieron así, porque ya amaneció, meterse al terreno, tirar lo que había fincado don Gabriel y empezar a hacer una finca. Los que lo habían asesinado decidieron irse ahí y crear una nueva casa. Doña Josefina estaba triste, estaba rabiando de coraje, y un día los oía hacer una fiesta y salir en la madrugada, y solo se quedaban la señora y el esposo, los que habían hecho esta barbaridad, y se quedaban ahí muy a gusto. Un día dice doña Josefina que después de que se fueron de la fiesta, porque aparte no dejaban dormir y ella se lo pasaban acusando, le dijo a don Gabriel, pensando en voz alta en el patio de su casa, mirando al cielo y diciendo: oye, ¿cómo vas a permitir que esto quede así, que no hagas nada? Y así quedó. Por ahí de las 5 o 6 de la mañana empezó a escuchar muchos ruidos que venían de la casa vecina donde se había estado este señor Gabriel y que ahora era habitado por estos criminales, y los oye que salen en la madrugada. Ella se asusta porque no sabe si ya iban a prender fuego o qué iban a hacer, porque estaba ya con el miedo doña Josefina que un día le tocara a ella también para quedarse con el terreno, y va y les pregunta qué es lo que está sucediendo. Los señores que habían hecho esta barbaridad le dicen: ¿sabes qué? Ya no podemos quedarnos, nos queremos ir porque el muertito no nos deja dormir. Doña Josefina dice: ¿cuál muertito? ¿De qué me estás hablando? Escuchaban al quemado, como le decían ellos, aparte de manera despectiva, que estaba llorando en la puerta de la casa. Ese día decían ellos que estaba llorando, no dejaba de llorar, le hablaba a su esposa, le hablaba a sus hijos, y lo oían claro y perfectamente ahí. A partir de ese momento decidieron que era suficiente y dejaron el terreno para siempre. Me comenta doña Josefina que se sentía un poco culpable porque ella había interrumpido el descanso, si es que don Gabriel tenía este descanso, su alma, pero que estaba muy satisfecha porque logró ahuyentar ese tipo de personas que ya habían hecho muchas barbaridades. Ella decidió después de eso dejar ahí el terreno, ya sin importar si le daban o no dinero, porque ya era insostenible el hecho de la cantidad de personas que querían irse a apropiar de sus terrenos, y así muchos vecinos. Y dicen todavía que un familiar de doña Josefina que vive ahí relativamente cerca, que ese señor no deja que nadie se quede en ese terreno, que nadie construya, porque en las madrugadas lo puedes escuchar llorar y lamentarse como si todavía se siguiera quemando vivo. Muchas gracias a doña Josefina, que es su nombre ficticio, por este relato. Me pareció increíble, espero que te haya gustado a ti. Si es así, por favor ayúdame a regalarme un like, suscríbete, déjame tu comentario si te ha sucedido algo así, y si quieres comentarme algo que yo quiera que les diga aquí a los suscriptores, por favor escríbeme a contacto.alexruiz@gmail.com. También visita nuestro blog www.nodormirasmas.com, donde podrás encontrar cosas que no podrás encontrar aquí en YouTube. Nos vemos la próxima, que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes. Por favor, no mires detrás de ti. Hoy no estás solo.